Lucy Roldán es psicóloga clínica y ella nos acompaña en Nuestra Lupa para conversar de diferentes temas, y el de hoy es muy interesante porque habla sobre cómo ir de la mano con esa visión de disminuir la brecha de género desde la perspectiva de las mujeres en la ciencia. Y ahí es cuando decimos cómo romper esas barreras. Lucy tiene un tema desarrollado muy interesante porque se vincula a algunos conceptos relacionados que tal vez no nos hemos puesto a pensar mucho, que tienen que ver con la posición de la mujer hoy y también del individuo como del colectivo. Bienvenida, Lucy. Gracias. Como siempre, para mí un gusto estar aquí. Este tema en particular es uno que a mí me apasiona, pues por ser mujer, por tener hijas mujeres y por de algún modo ser testigo de un momento histórico donde esto está pasando, y no es solo un tema de percepción. Importante entender que eso que llamamos brecha de género está muy documentado, hay mucha evidencia científica sobre cómo las niñas y las mujeres no enfrentamos, enfrentamos una desigualdad en oportunidades, en credibilidad y en trato, particularmente en aquellas profesiones que han sido tradicionalmente para los hombres. Es decir, como todavía, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba que alguien dijera: uy, vas a estudiar psicología, tan femenina esa carrera. Y por dentro yo decía, ¿cómo? Y hay unas carreras femeninas y otras masculinas. Y no, pero como en la cultura creemos que sí, y de esa manera empezamos a perpetuar sin darnos cuenta eso que llamamos la brecha, que como decía son las desigualdades. Las desigualdades en oportunidades. Bueno, pensemos que apenas desde la década de los 50 estamos las mujeres en la vida universitaria. Algunas adelantadas, como Matilde Hidalgo en Ecuador, primera médica, pero de todas maneras no es lo mismo que en el resto del mundo. O sea, nada menos veía yo en Harvard una persona que entra, una mujer, eran 9 mujeres en 500 hombres estudiando leyes, entre 500 hombres. O sea, cuando hablamos de representatividad nos referimos a ese dato en particular. ¿Cuántos modelos tenemos que nos digan que sí es posible que las mujeres estemos en esos ambientes? Entonces, no es solo el acceso a la educación, sino, como dice aquí, la desigualdad. Lo que se llama la brecha de género es la desigualdad en oportunidades, en representatividad y en el trato. Este es un tema que estamos abordando hoy a propósito de que la próxima semana o este mes, el 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia. Sin embargo, es un tema que tú ya venías teniendo, al cual ya le tenías veniendo conversación. Tú ya estabas conversando con este tema. Y es interesante entender por qué se dedica un día a la mujer y a la niña en la ciencia, y tiene que ver con que las niñas van a contribuir de una manera decisiva e importante en el futuro y en el desarrollo y en el progreso de las sociedades. Claro. Entonces, desde esa perspectiva es importante abordarlo. ¿Cuánto me gustaría que este tema fuera más conversado inicialmente también por hombres, para que no se vea como que es una competencia, como que es una lucha incesante femenina o que está vinculada con un feminismo, sino que está vinculada con los derechos. Claro, y con la posibilidad de progreso de las sociedades. A mí me parece que todos los días mundiales o internacionales son oportunidades de visibilizar algo que está pasando, sí, que como digo no es pequeño. O sea, hay una sigla en inglés que se usa comúnmente en la investigación y es STEM, para señalar la primera letra de las palabras: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, las mujeres en la ciencia es una manera corta de decir que es un porcentaje mucho menor de mujeres que acceden a estudiar
este tipo de disciplinas. Y no es por un tema de capacidades, por un tema muchas veces de falta de representación, como decíamos, modelos que nos impulsen a pensar que sí, que en esa carrera podemos llegar a tener éxito. O sea, no estamos hablando de situaciones muy lejanas. Yo sé de alguien de 40 años aproximadamente que mientras estudiaba una carrera relacionada con estas áreas, algunos de sus profesores decían, ¿y usted sí va a ser capaz? ¿Y usted sí va a poder estudiar esa carrera? No muy lejos, mi hija empezó a estudiar ingeniería en física, y ingeniería en física en ese momento en la universidad en la que estudió era 2 mujeres y 50 hombres, creo. Ella luego se cambió a ingeniería industrial por un tema de afinidad, pero se encontraba con eso, sí vas a poder. Entonces, una duda sembrada solamente por el hecho de que es una chica. Entonces, la falta de representación, y dijiste una cosa muy importante, y es que ese estímulo o la falta de ese estímulo, pues sería muy importante que no solamente lo reciban de las mamás o papás, perdón, de las madres, sino también de los padres, el estímulo, o que esta falta de credibilidad en que tal vez esta carrera va a ser muy demandante para ti por ser mujer, o tal vez te vas a chocar con ambientes muy difíciles en el desempeño porque la mayoría son hombres quienes están allí. Esas actitudes, esas creencias, en efecto, sería muy interesante si hombres y mujeres tenemos esta conciencia de que no solamente va a venir en una mayor facilidad, en un mayor bienestar para las mujeres que sí puedan acceder a este tipo de estudios, si es que eso desean, sino que esto todo representa en beneficios para la sociedad, la innovación, los países donde está, por ejemplo, una representación más igualitaria, tanto en las carreras como en las posiciones de liderazgo que se pueden adoptar. Hay un dato curioso, y es, en el 2023 ganó el Nobel de Economía Claudia Godin, que es una mujer que ha dedicado su vida a estudiar el impacto que tiene en la economía mundial esta poca representación de las mujeres, y creo que es 35% menos de salario en posiciones, dijéramos, importantes, y un porcentaje aún mayor en posiciones de liderazgo. Por supuesto que hay un montón de ejemplos, nada menos veía yo una empresa aquí muy reconocida, un señor muy visionario, que tiene más del 60% de miles de trabajadores en la empresa son mujeres. Y en todos los cargos, no solamente en el nivel operario, que es donde podemos visualizar esto de la brecha. Claro. Donde normalmente se ha visto como ese estigma o ese estereotipo de que ese rol es masculino. Ahora, volvamos, estamos hablando con Lucy Roldán, psicóloga clínica. Nuestro tema tiene que ver con brecha de género, con mujeres en la ciencia, niñas en la ciencia. ¿Qué tiene que ver esto con tu tema de psicología? Porque nuestros oyentes estarán diciendo, ¿y esto cómo impacta tal vez el inconsciente, la colectividad y la individualidad? ¿Esto cómo frena o cómo impulsa? O cómo impulsa. Básicamente la representatividad, que es esto de que yo tenga modelos a los que yo pueda como aspirar a ser semejante. No es lo mismo que yo reciba, por ejemplo, de mi papá el estímulo que dice, mi amor, mira, en la revista Time, esto ocurrió a una compañera mía del colegio que estudió ingeniería, el papá le dice, mira, en la portada de la revista Time hay esta mujer con casco y botas en ingeniera, tú puedes llegar a hacer eso. Esto se lo dicen... se lo afirmó. Se lo afirmó el papá. Y ella es una persona con un cargo importante, con un nivel de estudios de más allá de maestría, en un área de ingeniería.
por supuesto, esa credibilidad que tuvo su papá en ella fue un impulso importante. Del mismo modo, otra compañera del colegio que para estudiar ingeniería agrónoma no solo tuvo dificultades, le tuvo que decir al papá, él la apoyaba para estudiar enfermería, pero no para estudiar esta carrera porque era masculina. Y mi compañera sí se enfrentó a una minoría de estudiantes en su grupo, más hombres que mujeres, y en el momento de salir a conseguir trabajo, las mujeres pasaron más de un año desempleadas y podían tener las mismas cualificaciones. Entonces, en términos psicológicos, para contestar tu pregunta, la representación es una de las razones por las cuales es tan importante estimular esto de que no hay carreras de hombres o de mujeres y que cualquiera de los dos nos podemos desempeñar perfectamente. La segunda razón tiene que ver con esto de la autoestima, que no solamente se expresa en que haya personas al lado que puedan creer que sí somos capaces, sino que las mujeres mismas asimilen que ellas sí son capaces, porque esto que llamamos el síndrome del impostor está estudiadísimo, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Y es porque se plantea esta duda. También tú y yo como trabajadoras más de una vez hemos pensado que por estar ejerciendo nuestro rol profesional estamos descuidando la casa. O si no lo sentimos nosotros, alguien alrededor nuestro nos lo ha hecho sentir. Que tal vez deberías no trabajar tanto, y te lo dicen personas muy vinculadas a ti afectivamente, pero que es muy controversial porque vamos al otro concepto psicológico. Si la carga del cuidado, esto que llamamos las cargas invisibles en psicología, si el cuidado no estuviese tácitamente solo en la espalda de las mujeres, por así decirlo, y el peso fuera más repartido, entonces esta brecha de género impactara menos negativamente de lo que impacta. En países desarrollados, pongo el ejemplo de Suecia, que lo conozco ahora por la experiencia de una persona cercana, entre ella y su esposo han tenido 1 año de licencia de paternidad y maternidad. O sea que ese primer hijo ha tenido unos 6 meses con la madre y otros 6 meses con el padre. Y ahí es cuando viene este estigma externo de la sociedad, porque es el que tiene más incidencia en hasta la creación de un estigma interno propio de por qué él se va a quedar en la casa si debería estar afuera trabajando y viceversa. Esto es muy interesante lo que estamos hablando, esto de la carga, las cargas invisibles, ¿así se denomina? Así se denominan, se llama la economía del cuidado a todo el estudio de lo que denominamos bienestar, llámese cuidado de los hijos, de las personas que requieren, por ejemplo, una enfermedad, asistencia. ¿Quiénes proveen la asistencia? Son típicamente mujeres las que se dedican a esto. Encontramos más enfermeras que enfermeros en términos generales y mucho más psicólogas que psicólogos y mucho es también por esta brecha de género, pero en la dirección contraria. Es cómo vas a estudiar una carrera que es femenina. ¿Cómo vas a poder ganarte la vida con esto? Por eso tu pregunta era tan pertinente sobre la base de cómo no solo estamos hablando de un tema feminista, no, estamos hablando de una realidad que impacta a las personas e impacta negativamente a la sociedad, porque tal vez estas mujeres cualificadas que tienen todas las condiciones, el deseo incluso, pero un entorno que no le ayuda. Un entorno que no le favorece y que si tiene, por ejemplo, padres mayores. Hagamos el experimento en este momento a las personas que nos escuchan. En las familias donde hay un padre mayor o madre mayor que requiera cuidado,
¿quién la da principalmente? Ese cuidado. Ese Una cuidado hija, que no es sí. solo el económico, sino que es el de llevar el papá o la mamá al doctor, el de garantizar. Y por lo general la hija soltera, ¿no? Sí, o sea, una muy persona a que no menudo. está... Ajá. O a veces esta mamá que tiene, además de un trabajo, tiene unos hijos propios y tiene una carga, entre comillas, de cuidado de sus padres mayores, y esa es la persona adulta que llega a la consulta con una depresión y dice: ¿qué me pasa? No sé qué me pasa. Y tengo cuando todas tú vas estas al cargas invisibles, ya te estoy entendiendo. Imagínate, qué interesante este tema que da, creo que hasta para una conversación nueva. Te quería preguntar si te has visto alrededor de nuestra temática de hoy, que tiene que ver con las mujeres en la ciencia y cómo recortar o reducir esa brecha. ¿Te viste una película que se llama Talentos Ocultos, que está en Netflix? No, no la he Es visto. muy bonita y es de estas mujeres que están listas y preparadas para ir a la NASA y son de la NASA, pero forman parte del área de sistemas, de computación, antes de que hubiera computadoras. Claro. Y se nota Sí. la vida de ellas, cómo ellas van derribando todas estas barreras, porque se van dando cuenta que ellas también pueden, que ellas pueden hacer cálculos. Es más, se dan cuenta que los niveles superiores no pueden avanzar sin los cálculos de ellas. Sin los cálculos. Es maravillosa la Lindísima. película, la invito a verla. Y también está ahora entre las nominadas al Oscar, y también va a tono con lo que estamos hablando. La única mujer en la orquesta es un documental, y es exactamente una mujer que permanece más de 40 años en una orquesta en Nueva York, pero ella, en su caso particular, es este concepto de que en la orquesta ella no está ahí para sobresalir, sino para ser una parte del conjunto. Pero ¿así se llama el documental? La única mujer en la orquesta, pero cuando comentaban acerca de ella, la prensa hablaban de lo bonita que es, de adjetivos y comentarios, y lo vemos en las entrevistas, es decir, cuántas mujeres que se destacan, por ejemplo, en el área de las ciencias, en la entrevista para hablar de un hallazgo o de cualquier cosa que estén investigando, se habla del físico, de lo guapa que está o no, que de alguna manera como que minimiza o desvirtúa esos logros. Y por el otro está... Claro, la investigación, una pregunta que no se le harían a un hombre que está mostrando los hallazgos de esa investigación. A mí no se me ocurriría como periodista decirle: doctor, usted tan guapo que está. O sea, no se me ocurre. No se te ocurre, ¿verdad? Pero a las mujeres muy a menudo se enfrentan con ese tipo de preguntas que sin darnos cuenta, de nuevo, perpetuamos esta idea de que el rol de la mujer no es el de evaluar su desempeño como investigadora, sino ponderar estas otras características. Sin dejar de mencionar que una cosa o la otra, o sea, sin calificar una cosa como negativa o positiva. La mujer puede ser linda, guapa, empática, maravillosa, pero en ese momento y en ese lugar está presentando una investigación.